Un saludo muy especial a los seguidores del Imperio de los Siniestros. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, uno de los temas banderas de nuestro gobierno nacional, y es el tema de la transición energética. Cuando se habla de transición energética, siempre pienso que vamos a pasar de esto a esto. Es decir, un cambio tecnológico que permita sentir que vamos de menos a más sin que la transición implique realmente grandes sacrificios o que de alguna manera implique volver al pasado. Antes de entrar en materia, queremos ser muy claros y mencionar que ese es un tema muy importante, que es una muy buena idea y muchos de los principales países del mundo realmente están tomando bastante en serio esta iniciativa, pero antes de ponerla en práctica es necesario tener en cuenta algunos matices muy importantes, especialmente con nuestro bello país. Una economía depende en gran medida de dos tipos de energía. La una es la energía eléctrica que en nuestro país se genera principalmente a partir de las grandes centrales eléctricas, ejemplo Hidroituango, y la otra es la que obtenemos a partir de los combustibles fósiles, el petróleo y el gas natural en menor medida para nuestro caso, y es el tipo de energía que mueve la economía a través de todo el país. Es decir, con ella se mueven los camiones y los vehículos que transportan insumos alrededor de nuestro territorio nacional. Entonces, cuando se habla especialmente de transición energética, hace referencia hacia el tema de los combustibles fósiles que realmente contaminan bastante y la intención es dejar de consumirlos para que este tipo de energía sea suplido por otro más bondadoso con el medio ambiente. Pero aquí vienen varias reflexiones bien importantes. La primera reflexión que hay que tener en cuenta es cuál sería esa fuente de energía alternativa que quiere utilizar nuestro gobierno nacional para dejar de utilizar los combustibles fósiles. Y la otra, más importante aún, es que dejar de utilizar combustibles fósiles no necesariamente tiene que implicar dejar de extraer los combustibles fósiles del territorio nacional, toda vez que la extracción de estos productos representa un aporte muy importante para la economía nacional. Los países más importantes del mundo, que tienen también muy claro el tema de la transición energética, no han dejado de extraer combustibles fósiles o no han dejado de comprarlos cuando ellos mismos no lo tienen en su territorio nacional, porque son muy conscientes que las economías de sus países necesitan unos cambios graduales de una fuente de combustible que ya existe, los hidrocarburos, hacia las fuentes de combustible que ellos ya están empezando a utilizar, que realmente ya varios de los países más importantes del mundo están utilizando fuentes alternativas, pero la intención de estos países es que las transiciones empiecen a dar de una manera gradual, en algunos casos se hablan de 10, 15, inclusive 20 años, hasta que estos lugares empiecen a dejar completamente los combustibles fósiles y empiecen a migrar a fuentes de energía un poco más limpias. Hablando puntualmente del caso de Colombia, nos encontramos con dos dificultades muy grandes. La una es que realmente en nuestro país no tenemos la cultura de la transición energética, es decir, todavía seguimos comprando vehículos que funcionan con hidrocarburos, con gasolina, con ACPM, entre otras cosas porque también son bastante más baratos. Y segundo, no tenemos la generación energética suficiente para alimentar todos los autos si de la noche a la mañana se convirtieran en autos eléctricos. Al día de hoy en Colombia hay menos de 9.000 autos eléctricos y queda claro que son automóviles. Todavía no tenemos ningún camión eléctrico que pueda transportar carga entre las principales ciudades. Ese es un tema muy importante que el gobierno nacional tendría que analizar. Y este tema realmente es tan delicado porque inclusive en algunos países de Europa, donde mucha gente se mueve en autos eléctricos, lamentablemente la generación eléctrica con la que se mueven estos vehículos se obtiene a partir de la quema de carbón mineral, que es bastante más contaminante que los hidrocarburos que ya utilizamos. También hay que dejar muy claro que estos países europeos que tienen tantas dificultades y realmente están cometiendo errores, y lo podemos llamar de esta manera, generar energía eléctrica con carbón para mover autos eléctricos realmente no es lo mejor. Pero también hay que mencionar que son países que invierten cantidades muy grandes de dinero precisamente en la investigación para tratar de buscar esas fuentes de energía limpia y desprenderse totalmente de la generación de carbono. Y aquí es donde vienen las reflexiones bien importantes. ¿Cuánta plata está invirtiendo al día de hoy Colombia, el gobierno nacional, en la investigación de nuevas fuentes de energía precisamente para suplir los combustibles fósiles de nuestro país? Realmente estamos dependiendo de las investigaciones de otro país y que ellos en su momento las quieran compartir con nosotros, compartir entre comillas, realmente nos las van a vender a algunos precios un poco inflados, y es donde realmente el gobierno tiene que empezar a enfatizar con el tema tan acelerado que pretenden hacer con la transición energética. Para concluir, queremos ser muy claros con lo siguiente. Lo primero, no es una alternativa dejar de extraer hidrocarburos del territorio nacional. Lamentablemente Colombia es un país tercermundista, es decir, estamos condenados a vender materia prima, especialmente hidrocarburos, y los tenemos. Hay que extraerlos, pero realmente son una fuente de economía bien importante.
Y esperemos que los gobiernos nacionales, con un poquito de sabiduría, inviertan esos recursos, especialmente en educación e investigación, para poder encontrar esas nuevas fuentes de energía alternativa de las que tanto habla el gobierno. Segundo, comprar combustible a otros países realmente no es el problema, igual los vamos a seguir quemando y los problemas de contaminación en nuestro país pues van a continuar. Adicionalmente, comprar combustibles a otros países, a Venezuela o donde sea, va a hacer que el precio del combustible en Colombia, el precio que compramos los usuarios en la estación de servicio, se incremente bastante, más de lo que ya está. Y este fenómeno va a acelerar la inflación y el carecimiento de precios que ya estamos viviendo en Colombia. Y tengan en cuenta que toda la economía del país se mueve por carretera, se mueve por camiones que utilizan combustibles fósiles. Entonces, si compramos combustible a otros países, va a llegar más caro. Al final, lo que muevan esos camiones va a ser bastante más costoso. Este es un tema bastante complejo que daría realmente un programa mucho más grande. Las principales economías ya están planeando en construir nuevos reactores nucleares y están buscando nuevas fuentes de alternativa que no están exentas de polémica tampoco. Si les gustó este episodio, por favor comenten, suscriban, comparten. Díganos por favor qué otros temas les gustaría que tocáramos en este canal. Que estén muy bien, muchas gracias por vernos.